esta gráfica. Esta es la gráfica de costos marginales y esta es una forma de poder presentarle en resumen al cliente cuáles son las medidas. Supongamos que ustedes han analizado 4 medidas, medida 1 a la 4. Como verán aquí, esto significa la altura del rectángulo, significa cuánto va a costar. De acá para acá ¿qué son estos? Son negativos, ¿no? Y hacia arriba son positivos. Si una medida está con costo negativo, significa que no te va a costar, sino más bien es ahorro, ¿no? Entonces, eso le gusta al cliente. Y ahora, el ancho de cada rectángulo es cuánto estás reduciendo. Entonces, tú le muestras esto al cliente y obviamente por cuál se va a decidir primero. La de bajo costo, o más bien la que le va a hacer ahorrar. Entonces puede ser la 3 o la 1. Y si además quiere comunicarlo mejor y quiere comunicarle al cliente, y mira, yo estoy reduciendo 500 toneladas o estoy reduciendo más que la competencia, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál va a escoger primero? La 1. Y después va a escoger la 3, ¿no? Las otras ya, bueno, tendría que ser a largo plazo, porque ya son un costo. Estas ya implican un costo por cada tonelada que está reduciendo, ¿ya? Entonces, esta es una forma de que ustedes presenten en resumen sus medidas de mitigación, ¿ya? En esta curva que se llama la curva de costos marginales, con los demás indicadores, claro. O sea, su valor actual neto, su tasa interna de retorno, beneficio-costo, etc. Luego, en los monitoreos, en la parte del monitoreo, tienen que entregarles formatos de información y seguimiento, porque si tú haces tu huella, propones tus medidas, estas medidas no necesariamente tienen que ser en 1 año, pueden ser en 2 años, 3 años, hasta 5 años, o sea, tienen que tener un cronograma para la implementación de estas medidas, ¿ya? Luego tienes un reporte detallado de, bueno, ese ya es el reporte para el cliente, ¿no? Y un resumen para comunicación. O sea, tiene que ser el servicio completo, no solamente es, ya toma, estas son tus comisiones, no, sino que además, ¿qué vas a hacer después para reducir? ¿Ya? Ahora sí entramos a las bases metodológicas. ¿Ya? Las bases metodológicas son en realidad qué es lo que usas para poder calcular. Y aquí es donde ya es parte de ustedes, de su tarea, si es que quieren ahondar más en los temas. Ya todo eso es libre, salvo el ISO, pero si desean luego se lo puedo mandar. ¿Me escriben nada más? Sí, ese sí ISO, el ISO sí nunca está libre, porque ese sí lo vende. ¿Ese ISO cuándo se ha...? 2018 es el último. ¿De 14.000? Sí, la última versión es 2018. Todavía no está traducida al español, está solamente en inglés. Y eso mide todo lo que es la parte de los evangelio. Sí. Ahora, pero usamos estos 3, el protocolo de gases de efecto invernadero, las guías perimetrales nacionales, que son las Guidelines 2016, y el ISO 14064, la última versión es 2008. Ahora, no puedes solamente calcular con ISO, el ISO es solamente el que te da los lineamientos. Tú necesitas del protocolo y necesitas de las guías, porque el protocolo te da un poquito más de especificaciones para calcular, para cuáles son los procedimientos, y las guías te da las fórmulas y te da los valores. Todo lo que es calculado. Exacto, todo eso viene de allí, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre nosotros usamos esas 3, desde tiempos milenarios usamos esas 3, ¿ya? Solo que al sector privado, bueno, a las empresas les gusta más decir, sí, lo calculo con el ISO, no sé qué, porque el ISO es como que más famoso. Pero este ISO no es certificable, no es como los otros ISOs. Exacto, este solamente es una norma espejo. No es que si alguien por ahí te dice, oye, yo estoy certificado en ISO 14064, eso es mentira, porque no es certificable este ISO. Así ¿ya? como ISO 14.000. No es así certificable, no, el 14.000 sí es certificable, pero este no, este 14.064 no, así como la de huella hídrica 14.046 tampoco es certificable, son normas espejo,
¿ya? 14.066. 14.046. 46 de la huella. Sí, ¿ya? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos, más o menos. Son el protocolo de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es el estándar corporativo. Esto es sobre todo para huellas de carbono corporativas. Cuando digo huella de carbono corporativas, que es lo que les dije ahora, por ejemplo, si tenían, y aquí les voy a hablar un poco de los bonos, por ejemplo, si su la huella de carbono que están calculando o que calcularon es 265.2 toneladas de CO2 equivalente. Si van a hacer una huella de carbono corporativa, tienen que redondearlo al máximo, en este caso 266, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se hace con el fin de poder luego de repente obtener bonos de carbono. O sea, ¿qué es un bono de carbono? Un bono de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, ¿ya? Y en el mercado no te van a vender 0.2 bonos, no te van a vender una partecita de bono, te venden el bono completo, ¿ya? Esto ya es el último proceso de la neutralización o neutralización de la huella de carbono. Es el último paso. Después que tú has reducido todo lo que has podido reducir en tu empresa, ya ahí ya puedes decir, ya quiero neutralizar. O sea, imagínense que tienen 266, ¿ya? Y lograron reducir 100 para el próximo año. O logras con tus medidas, logras reducir 100. Entonces, lo siguiente, lo que te resta, como ya no puedes desaparecer tampoco, ¿no? Te queda 166. Estas ya las tendrías que comprar con bonos. Y ahí ya puedes decir, mi empresa es 0 emisiones. ¿Ya? Ahora un bono, ya ese es otra historia. Y eso es lo que se hizo en un tiempo en la selva, estaban dando una certificación. Todavía se está haciendo, ¿no? Sí. Todavía lo compran. Sí, o sea, estos ya son proyectos que lo que hacen no es generar, sino más bien, por ejemplo, capturar o reducir. O sea, y cada tonelada que reducen o capturan es un bono. Y eso le dan en efectivo cuánto equivale. Exacto, esto está más o menos al precio de ahora, más o menos encuentras entre unos 2 a 5 dólares el bono, dependiendo del proyecto. En los buenos tiempos del MDL, eso estaba hasta 20 dólares cada bono. $20 cada bono. Sí, hace ya 2012, 2010. Que ya ahora cuesta menos. Cuesta menos porque ya no hay MDL, ya no hay Kioto. Pero y con el Acuerdo de París. Pero es que el Acuerdo de París ya es ya son medidas nacionales. ¿No? Sí, o sea, es todo. Lo que pasa es que se dieron cuenta, bueno, se notó que el protocolo de Kioto no fue suficiente. O sea, todo lo que se hizo, que fue bastantes reducciones, no era suficiente. Entonces ya se dijo, no hay que generar así mercados, sino vamos a tener que hacerlo todos. Porque el MDL, ¿cómo funcionaba? Funcionaba que los países desarrollados, que les llamamos Anexo 1, ellos decían, voy a comprar a los países en vías de desarrollo, que son los no Anexo 1, en ese entonces no teníamos nosotros obligación de reducir, no teníamos NDCs, más bien nosotros les vendíamos a ellos, ¿no? Entonces a partir de Kioto se dijo, señores, no es suficiente, tenemos que participar todos, ¿ya? Pero sin embargo todavía hay bonos de carbono, especialmente en el mercado voluntario. ¿De 2 a 5 dólares nada más? Sí. ¿Y quién te va a centrar en recaudar este dinero? No, es que es cada empresa, cada entidad. Por ejemplo, tenemos Sierra Azul o Cerro Azul. Ahí. O sea, cada entidad, cada empresa hace su propio proyecto bajo estándares específicos. Ya ese es otro tema. Por ejemplo, tenemos el BCS, tenemos el Gold Standard. Entonces, tú sigues los lineamientos como si fuera un ISO. Tú sigues los lineamientos de este estándar, demuestras que realmente necesitas esos bonos y entonces ya los pones al mercado, ¿no? Ya los pones, hay unas webs que son específicas para ponerlos como en vitrina, entonces ya de manera voluntaria las empresas te empiezan a comprar, ¿ya?
pero se maneja esto de manera voluntaria. El mercado, siempre ha habido el MDL y el mercado voluntario. El MDL ha sido más o menos, el MDL que es de Kioto, Mecanismo de Desarrollo Limpio, ¿no? Que es de Kioto, más o menos estuvo en auge del 2008 al 2012, que fue su primer periodo para ventas. Y por el otro lado estaba el voluntario. Y en el voluntario son varios estándares. Tenemos el BCS, tenemos el Gold Standard, que son los más conocidos. Tenemos el Chicago Climate Change, Chicago Cambio Climático, ¿no? Siempre han estado los dos a la par, pero con el tema, con el boom de Kioto, el voluntario estaba como que ahí rezagado, pero siempre hubo. Y ahora como Kioto ya no existe, o mejor dicho, sí existe, pero no se han dado las reglas todavía, y creo que no se van a dar para un siguiente post-Kioto. Entonces el voluntario ha tomado más auge. Además que felizmente las empresas ya son más conscientes y quieren, como que más que todo es vender su imagen, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en GLAM o algunas de estas empresas, dicen que están apoyando, ¿no? Y lo bueno del voluntario es que no solamente estás reduciendo gases de efecto invernadero, sino además estás, por ejemplo, generando empleo, ¿no? Generando empleo, apoyas de repente a la biodiversidad, ¿no? O contribuyes a que haya más biodiversidad en la zona. Entonces esos son los que llamamos en el argot del cambio climático los co-beneficios. O sea, y en el mercado voluntario siempre ha habido eso. Siempre han habido co-beneficios. No solamente estoy reduciendo o capturando, sino estoy haciendo otras cosas más, ¿no? Como un gran negocio, ¿no? Exacto. No, estoy contribuyendo de repente a la comunidad aledaña, les estoy dando empleo, o estoy conectando de repente, estoy haciendo un corredor de repente, ¿no? Entonces es mucho más bonito, ¿no? Tiene más peso. Anexando la parte ecológica, económica. Exacto, sí. Entonces no es solamente reducciones o capturas, ¿ya? Bueno, entonces regresando acá, el estándar corporativo sirve justamente para hacer huellas de carbono corporativas, ¿ya? O sea, de toda la empresa, sin tener que llegar al detalle de un proceso o un producto. Ya supongamos que sea Alicor, no es que le voy a hacer el proceso solamente del detergente o el proceso de alacena, por ejemplo, sino de todo. Y no me voy a fijar, no le voy a pedir información, oye, ¿cuánto te estás gastando en energía para hacer, por ejemplo, alacena? El proceso de alacena, no, sino que me interesa todo, ¿ya? Por eso es que la primera que hacen, porque es más fácil, no necesita ser tan detallado, ¿ya? Entonces, bueno, entren acá si quieren seguir con este tema de la huella de carbono, entren a GHG Protocol y ahí van a ver que hay varias guías, incluso hay una guía que es la que justamente, ahora que estamos trabajando con la Municipalidad de San Isidro, vamos a usar para hacer la huella de carbono del distrito de San Isidro, una guía de estas, que es una guía específica para hacer de comunidades y distritos, ¿no? Y sí, aquí hay bastante información muy buena, así que les recomiendo entren en GHG Protocol y ahí va, una de las guías es esta, ¿ya? Después está la otra que les menciono de las comunidades, hay alcance 3, hay varias guías y algunas de ellas ya están en español. Esta, por ejemplo, sí está en español, ¿ya? Luego tenemos, bueno, la ISO. La ISO tiene 3 partes, de las cuales para huella de carbono solamente usamos la parte 1, ¿ya? Como les decía, la versión actual es 2018. Si ustedes necesitan la versión, me escriben y yo les envío nada más que si está en inglés, todavía no está en español, ¿ya? Y luego tenemos las directrices del IPCC, que son las que nosotros usamos para inventarios nacionales. Y estas directrices son las que te dan la fórmula, cuál vas a coger el combustible y lo vas a multiplicar por este otro número y vas a obtener este otro número, ¿no? En el cálculo hay 3 niveles de cálculo. El nivel 1 es el más usado para huellas de carbono porque es el más sencillo. Por ejemplo, si hablamos específicamente de combustibles, de quema de combustibles, si tú quieres calcular las emisiones en quema de combustibles, ¿qué se generaba?
CO2, ¿qué más? Metano y óxido nitroso. Si tú quieres calcular estos tres, pues la forma más fácil es recopilando información del consumo de combustible, de la quema de combustible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes están haciendo la huella de carbono, supongamos, 2019? ¿Ya? Van a recopilar información de quema desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 a las 11:59 de la noche, ¿no? Porque, ¿qué pasa si la empresa compró y estoqueó? O sea, te dijo, yo compré el 20 de diciembre, compré, no sé, 100 galones y he usado 50. Ya los otros 50 los voy a usar el otro año. ¿Qué es lo que incluyen ahí? ¿Incluyen todos los 100 o solo los 50 que quemó? Solo los 50, porque si el combustible está allí y no se ha quemado, no ha generado emisiones. Por lo menos emisiones de gases de efecto invernadero no ha generado. Puede estar generando contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, pero eso no es asunto de la huella. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Por ejemplo, bueno, de aquí vamos a ver, por ejemplo, papel. Por el consumo de papel, ¿no? Uno compra papel. ¿Qué ha pasado con ese papel? Para tener ese papel, ¿qué ha pasado? Han talado, ha pasado por un proceso, ¿no? Y finalmente ha llegado a tu mesa, ¿no? Entonces ahí ya se generó, ¿o no? Con la compra ya se generó. Sí, entonces es otro enfoque al de combustible, ¿ven? Entonces cuando uno ya compró, aunque lo tengas almacenado y no lo hayas usado, igual ya generaste. Igual con las pantallas blancas. Exacto, pero ahí hay que diferenciar entre directo y indirecto. ¿Ya? De aquí vamos a retornar por ahí. Entonces, el IPCC, que les recomiendo también si quieren seguir con esto, revisar cada una de estas, es un montón de información. Seguramente a los forestales les gusta más esta parte de aquí. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Sí, están en su mundo. Sí. Bueno, esta de acá es energía. Por ejemplo, nosotros para el sector transporte usamos esta. Energía es todo lo que es quema de combustibles. ¿Ya? Yo quisiera hacer una huella de carbono en una institución educativa. Primero tienes que limitar. O sea, esa institución educativa, ¿cuántas sedes tiene? 1, 2, 3, de repente, por ejemplo, es Trilce. ¿Cuántas sedes tiene? Bueno, o sea, ahí Ya. Primero, eso es lo primerito que tienes que hacer, limitar tu huella para decir, voy a recopilar información de la sede A, B, C, o de repente es una sola, ¿ya? Imagínate que tengas 30 sedes. Ya, sí, depende, porque hay empresas que dicen, por ejemplo, yo quiero empezar con mi sede principal, pero ten cuidado a la hora que te reportan, porque no pueden decir, supongamos que sea Trilce, ya el colegio Trilce, y dicen, no, yo quiero, por ejemplo, el que está acá en Cuba, ¿no? Ya, pero tu huella de carbono tiene que decir huella de carbono del colegio Trilce en exacto, en la sede Cuba, porque no puedes decir huella de carbono de los colegios Trilce, porque eso no has hecho de todos, ¿ya? Eso primero. Luego tienes que identificar las fuentes. ¿Qué fuentes tiene? Por ejemplo, ese colegio de la sede Cuba, por ejemplo, tiene vehículos propios a disposición o alquila vehículos, ¿no? Después, ¿qué más tiene? Papel, energía eléctrica, impresora. Entonces haces todo un inventario. Y luego que haces todo un inventario de todo lo que tiene, por ejemplo, los alumnos usan los inodoros, ¿no? O sea, hay generación de aguas residuales, pero esas emisiones luego no las tratan ellos, pero no son directas entonces. O sea, una vez que hagas el inventario dices, esta es directa, esta es indirecta, ¿no? Y así. Y ves qué gases va a emitir. Luego te vas a los cálculos y empiezas ahí a calcular. Pero ahora es más fácil, de aquí les voy a decir cómo. Y solamente, o sea, calculo las emisiones directas, nada más. Todo. Las directas y las indirectas, exacto. Ya. Bueno. Entonces, justamente acá la fórmula más fácil, la fórmula más sencilla, en resumen, es nivel de actividad por factor de emisión. ¿Qué les había dicho, por ejemplo, del consumo de energía eléctrica? ¿Cuál era el factor de emisión aproximado? No lo tengo en la cabeza, pero lo puse. 0.2 kilos de CO2, acuérdense, le puse 0.2 kilos de CO2 equivalente por cada kilowatt hora. Entonces, ¿qué es lo que les estoy dando ahí? Ahí les estoy dando el factor de emisión, ¿ya?
Y por lo tanto, Igual vamos a ese todo. Claro, ahora, y por lo tanto, ¿cuál sería mi nivel de actividad si yo quiero calcular? Ese es el nivel de emisión de que... Ese es el factor de emisión por consumo de energía eléctrica. Igual vamos a eso. Siguiendo esa ecuación, ¿qué es lo que yo necesitaría luego tener? A ver, este sería mi factor de emisión, ¿no? Este sería mi factor de emisión. Por lo tanto, aquí yo necesito un nivel de actividad. Bueno, es el argot, ya, pero en realidad es la variable que necesito. ¿Qué necesito ahí? ¿No? Necesitaría el consumo de electricidad, ¿no? En este caso, ¿en qué unidad debería estar? En kilowatts hora. ¿Para qué? Para que yo multiplico, ¿no? Kilowatt y kilowatt se va. ¿Qué voy a obtener ahí? Kilos de CO2, ¿no? Kilogramos de CO2, bueno, equivalente en este caso, ¿no? Y aquí este sería kilowatts de hora, por ejemplo, puede ser al mes o puede ser al año, y por lo tanto mi huella va a estar expresada en mes o en año, dependiendo del periodo que ustedes estén haciendo. Generalmente una huella de carbono se hace en un año. Ya, sí. Para un año se hace. Pero no es obligatorio que lo hagas para un año. Hay algunas empresas que lo hemos hecho para 6 meses. Y no necesariamente tiene que ser de enero a diciembre. Hay algunas empresas que tienen le llaman periodo fiscal por ejemplo, en Japón es de julio a junio, por ejemplo, ¿no? Entonces depende del periodo que quieran evaluar en la empresa, pero eso sí les recomiendo que cuando van a trabajar un periodo grande de un año, por ejemplo, pidan los datos al mes para que puedan identificar si es que por ahí hay algo, ¿no? Algo que pudo haber pasado grave. ¿Ya? Entonces son dos variables, nivel de actividad y factor de emisión, ¿ya? Luego, los principios. Este es algo que tienen, justamente hablando de que tienen que revisar y que tienen que estar atentos con la información que les den, justamente es por estos principios, que son, el primero es relevancia, o sea, tu huella de carbono y los resultados que tú tienes que entregar tienen que ser tal que permitan tomar una decisión. Porque ¿qué pasa si por ahí, no, esto lo voy a estimar porque no me lo dieron? No, tienes que buscar y que te lo den. Ya si no te lo dan, ya puedes recurrir a eso, a una estimación. Pero la idea es que permita la toma de decisiones, tu resultado, ¿ya? Luego la integridad. Integridad significa que, especialmente si lo vas a hacer por primera vez, por ejemplo en el caso del colegio, ¿ya? Que identifiques todas las fuentes y trates de calcular todas las fuentes. Nada de que, no, pero eso es poquito, no debe ser tanto. No, señor, usted tiene que calcular para después del cálculo, usted puede decir si es poquito o no es poquito, ¿ya? Ese es el principio de integridad. Ahora, ¿cuándo decimos que es poquito o no? Depende de la empresa, pero generalmente nosotros tomamos o decimos que es poquito cuando es menor al 1%. O sea, calculas todas tus fuentes, tienes todo tu cálculo, y la que pese menos del 1%, en algunos casos suele ser incluso hasta el 5%, entonces esa la puedes considerar como más pequeña. Imagínate que te hayas demorado un montón de tiempo en recopilar esa información, te han mandado a la azotea a buscar el archivo, ¿no? Para que al final te dé, no sé, 0.3%. Entonces ya dices, ya para la próxima ya no la calculo porque ya pues, no es relevante, ¿ya? Pero teniendo el sustento de que ya sabes cuánto pesa, ¿ya? Entonces esa es la integridad, que especialmente si es primera vez tienes que abarcar todas las fuentes de emisión, ¿ya? Luego tenemos la consistencia, que justo lo que les estaba diciendo del problema de los inventarios nacionales. O sea, si en el 2014 hemos usado una metodología para USCUS, que es justamente la fuente más importante, tienen que actualizar con esa misma metodología los años anteriores.
Significa que si la empresa ya está haciendo su huella de carbono año tras año, tiene que ser la misma metodología, los mismos procedimientos para poder ser consistentes, ¿ya? Y entonces ahí creas lo que haces. Ahí lo que haces es seguir una línea temporal coherente. Eso es lo que se llama, ¿ya? Luego tenemos la transparencia, y esto es justamente lo que nos demora más tiempo y a veces nos da un poquito de dolor de cabeza, porque tienes que ir y revisar lo que les he dicho, evidencia documentaria. Ya tú me has dado este documento o estos datos, ir y decirle, a ver, enséñame de dónde lo sacaste. Ya, si es un recibo, por ejemplo, lo más fácil es los recibos de luz, los recibos de agua, esos son más fáciles, ¿no? Entonces tiene que ser transparencia, y lo otro es la precisión, ¿no? Que por ahí puede haber un error, que revisar bien la fórmula, que esté bien calculado, etc. ¿Ya? Esos son los 5 principios que tiene que cumplir una huella de carbono, ¿ya? Y aquí viene justamente la primera parte que les dije. Primero, ¿cómo hacemos una huella de carbono? Primero, limitamos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Cuántas sedes? ¿Qué año lo vas a hacer? ¿De cuál va a ser tu periodo? ¿No? Va a ser de julio 2018 a junio 2019, qué sé yo, ¿ya? Entonces, además, aquí nos vamos a encontrar como, por ejemplo, algunas empresas son, por ejemplo, ahora, no sé, pues, Credit Corp, ¿no? Por ejemplo, que es dueña del BCP, es dueña de no sé qué, entonces, tiene el 100%, por ejemplo, imagínense que quieren calcular el grupo Interbank, se llama, ¿no? El grupo Interbank quiere calcular su huella de carbono. ¿Cuántas empresas son? Un montón, ¿no? Pero hay que ver qué porcentaje realmente tienen, si tienen 100%, si tienen el 80%. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular la huella de carbono de una empresa que tiene varias otras empresas, entonces tenemos que ver exactamente cuánto. Por ejemplo, supongamos que tengamos la empresa para matriz, ¿ya? Y vamos a hacer la huella de carbono de esta empresa. Y esta empresa tiene una empresa A, de la cual es dueña solamente, bueno, del 80%. Luego tiene una empresa B, que es dueña del 20%. Y luego la empresa C, que es dueña del 50%. Entonces tenemos que hacer la huella de carbono de cada una de estas, y de acuerdo al porcentaje se le puede asignar finalmente la huella, ¿no? Supongamos que aquí sale 100 toneladas de CO2 equivalente, aquí también sale 100 y aquí también sale 100. Por lo tanto, aquí solamente 80, 20 y 50, ¿ya? Eso es bajo un enfoque, porque son diferentes enfoques. Ese es el enfoque primero, es el enfoque de participación accionaria, ¿ya? Porque luego tenemos el enfoque de control. ¿Qué pasa si matriz, si bien es cierto, tiene aquí 80%, controla el 100% de las operaciones? O sea, el otro 20% que puede ser otra empresa le dice, no, tu matriz controla todo, ¿ya? Entonces controla el 100%. En esta de acá controla el 50%, de las operaciones, y acá controla el 80% de las operaciones. Si vamos a usar el enfoque de control, entonces por lo tanto, aquí en este caso sería 100, aquí en este caso sería 50, y aquí en este otro caso sería 80. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer es limitar cuántas sedes, qué año, y luego cuál enfoque vas a tomar, participación accionaria o participación de control, para luego repartir los resultados, ¿ya? Generalmente, este es el que se usa, ¿ya?
El otro no es muy usual, salvo que te lo pida. Tú cuando al cliente vayas y le dices, mira, hay dos enfoques que podemos usar. Le planteas y él dice, no, mejor usa este. Ya. Ok. Pero el que más se usa es este. ¿Ya? Y ese es el que usa la huella de carbono Perú. Sí, el de control. Sí. Porque a la hora de tomar decisiones, porque generalmente el que tiene el control de las operaciones es el que toma decisiones respecto a las decisiones. Siempre miremoslo desde el punto de vista, ustedes sitúense ya en que ya le están recomendando al cliente qué tiene que hacer, y entonces quien tiene el enfoque de control es el que toma las decisiones. ¿Ya? En cambio, si le ponemos el otro enfoque, va a tener que decirle, oye, si voy a hacer esto, ¿qué te parece? No sé qué, entonces de frente. ¿Ya? Y bueno, también hay otro concepto, y este viene de regalo de parte del GHG Protocol. Los anteriores, cuando hablamos de principios, los principios están tanto en el ISO, como en las guías, como en el protocolo. Los principios son universales para estos tres fuentes. Cuando hablamos ya de límites, esto lo da el GHG Protocol, lo pueden repasar en el GHG Protocol. Y luego los alcances también vienen del GHG Protocol, ¿ya? Primero, y aquí es donde vienen cómo lo vamos a repartir, cuáles van a ser las fuentes. En este caso, el alcance 1 son emisiones directas. ¿Y cómo digo yo si son emisiones directas? Si están bajo mi control. ¿Ya? Por ejemplo, algo típico de emisiones directas. Imaginemos un caso, el primer caso, ¿ya? Que la empresa tiene vehículos a diésel, ¿ya? Propios. El segundo caso es que la empresa tiene vehículos también a diésel, pero estos son alquilados. La misma empresa, ¿ya? Y el tercero son vehículos a diésel alquilados, pero ellos mismos proveen, ahí vamos a poner alquilados a todo costo, así se le llama, a todo costo. Y aquí ellos proveen del combustible. ¿Ya? Aquí vamos a ver. ¿Cuáles son fuentes directas? Acuérdense que estamos bajo un principio de control. ¿Ya? De control. Bajo el enfoque de control. ¿Cuáles serían emisiones directas de emisiones de alcance 1? Primero, si son mis vehículos, son los vehículos de la empresa, ¿yo los controlo o no? Sí. Ya, si yo los controlo, entonces va a ser alcance 1. Si yo alquilo y es a todo costo, o sea, yo no controlo, ¿dónde está la fuente en realidad? En el consumo de combustible. Y si es a todo costo, ¿lo estoy controlando o no? No. Entonces este no sería alcance 1. Ahora, si yo los alquilo, pero yo doy el combustible, ¿lo estoy controlando o no? ¿Cuál es la fuente en realidad? Si yo tengo el vehículo ahí parado, no está emitiendo, ¿no? Pero el combustible es el que le hace emitir. Entonces, si yo proveo el combustible, este también va a ser alcance 1. ¿Ya? Y el otro va a ser, en este caso sería alcance 3, ya que son emisiones indirectas, ¿ya? Entonces son emisiones, luego viene el alcance 2, que son solamente las emisiones indirectas, pero por el consumo de energía. No solamente es el consumo de energía eléctrica, sino además el consumo de cualquier otra energía, pero es producida por un tercero, no es producida por ti mismo, ¿ya? Y el alcance 3 son otras emisiones, ¿ya? Otras fuentes de emisiones. Bueno. Y ojo también los sumideros. En este caso los sumideros son pues los arbolitos, de repente, ¿no? Los arbolitos que se tienen, etc. Bueno, acá para terminar, bueno, esto es lo que he entendido, el contenido mínimo del reporte. Esto es
¿Quiénes verifican? Es el proceso de verificación. O sea, solamente yo termino mi huella, después puede seguir el proceso de verificación y después neutralización. Eso lo voy a explicar más acá en esta parte. Toda esta chamba, o también pueden usarlo para estudiar o para ahondar más en conocimientos, pueden entrar a esta, que es la nueva plataforma del Ministerio del Ambiente, que es la Huella de Carbono Perú, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta? Es justamente es una plataforma para que las empresas puedan hacer su huella de carbono de manera gratuita, ¿ya? Se tienen que inscribir, una vez que se inscriban, así como cuando creas un correo, les llega una clave y un usuario al correo que se inscriben, tienen que subir una declaración jurada, ¿ya? Y entonces entran acá y van a entrar aquí y justamente está adecuado con todo lo que les he explicado, porque nosotros lo hemos hecho. Entonces es alcance 1, alcance 2, alcance 3, las fuentes, y acá van a tener especialmente los formatos de nivel de actividad, o sea, los FNA, que no es más que los formatos donde recopilan la información, y estos formatos de nivel de actividad están diseñados para que se recopile información mensual, ¿ya? Y de todas las fuentes. Y además hay una guía didáctica de cómo usar la metodología, y hay una guía técnica, que es la que más les va a interesar si es que quieren seguir aprendiendo de huella de carbono. La guía técnica es cómo se calcula, cuáles son las fórmulas que se sigue, etc. ¿Ya? Pues ahí está todo. Casi todo, sí. ¿Cuál es el promedio de hacer o el costo? Depende de la empresa cuán grande es, porque lo que nosotros solemos hacer es, de acuerdo a la magnitud de la empresa, calculas cuántas horas hombre te vas a demorar, ¿no? Obviamente con esta plataforma el costo se reduce bastante, porque ya los cálculos los va a hacer la plataforma. Además te puedes bajar un Excel donde puedes meter toda la información, y el Excel ya te muestra y te tiene que salir el mismo número que lo que te saca la plataforma, ¿ya? Entonces está casi todo, pero generalmente lo mínimo que hemos cobrado ha sido 15,000, ¿ya? Y lo máximo 3, 4 meses, si es mediana, si es más grande 4, sí. ¿Y cuántas personas? Generalmente en el equipo, por ejemplo, no somos 3, 4 personas, más o menos, porque generalmente tienes que ir a viajar, y generalmente cuando es mina, por ejemplo, viajan 2 personas. Una se va para unas sedes, otras se van para otras sedes, ¿ya? Y hay otras personas recibiendo esa información y calculando, ¿ya? Lo que más demora es recopilar información, eso es lo que más demora, porque el cliente no la tiene como debería, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces, esto es. Luego el ministerio va a hacer unos talleres que se van a invitar a empresas, etcétera, para poder usar esta plataforma, ¿ya? Igual son guías, y si ustedes desean me escriben también, igual yo les puedo pasar las guías para que lean un poco cómo funciona, porque si es que no te inscribes no vas a poder bajar nada, ¿no? Entonces, y si quieren pues también la usan para que hagan su huella de carbono con esta plataforma a la empresa que le van a hacer la huella de carbono. Ahora, esta plataforma les da reconocimiento, o sea, la empresa que haga su huella de carbono con esta plataforma les da una estrella solamente por hacer su huella de carbono. Luego, otra estrella, la segunda estrella, es cuando verificas la huella de carbono. ¿Qué significa verificar? Significa que viene un tercero que no ha hecho la huella de carbono, y este tercero puede ser SGS, puede ser AENOR o Econtec, que son verificadoras certificadas, solamente estas 3 en Perú, y verifican esta huella, o sea, revisan cómo ha sido el cálculo. Ya en este caso, usando la plataforma no tienen que revisar mucho, porque el cálculo ya está revisado, o sea, el software está verificado por SGS, y lo que revisan es hacer lo que ustedes también previamente han hecho, que es revisar que toda la información esté ok, ¿ya? Y la tercera estrellita es justamente cuando logren demostrar, la empresa logre demostrar, o suba de nuevo la huella, haga otra huella, y el software le calcula automáticamente que ha reducido respecto a la primera. Y la cuarta es cuando neutralizas, o sea, compras bonos, subes tu certificado de uso, ¿ya? Entonces, todo eso sí está afuera, toda esa explicación sí está afuera.